Muy bien, vamos a continuar, ¿no? Habíamos establecido de que en el régimen constitucional, a partir del artículo 109, y esto vamos a motivar, establece garantías jurisdiccionales, ¿no? La presunción de inocencia, el debido proceso, etcétera, etcétera. Los notarios son sometidos a regímenes disciplinarios, ¿no? Una pregunta que me hicieron en un curso hace unas semanas atrás, bueno, un poco más, un par de meses, me decían, al notario se lo puede disciplinar administrativamente y penalmente a la vez por un mismo hecho. ¿Será que esto no va contra el principio de non bis in idem? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Sí se puede procesar al notario disciplinariamente y se lo puede procesar penalmente. Ya, muy bien. ¿Y cómo funciona este extremo? Si bien el notario de carrera no es servidor público, está sometida o está sometido a un proceso sancionador o proceso disciplinario. ¿Ya? Y este proceso disciplinario ha sido determinado como constitucional, ¿no? Por la sentencia que les presenté en un principio. Pero ¿cómo se defiende el notario? Y esto en la vía constitucional y en la vía administrativa. Voy a presentar en pantalla las diapositivas para esta siguiente hora. Por ejemplo, si un notario es sometido a un proceso disciplinario, por favor, me confirman, ¿pueden ver la diapositiva? Sí, ¿no? Se está compartiendo. Sí, doctor. Muy bien. El notario tiene todo el derecho a defenderse en un proceso disciplinario. Compañero Pedro, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Estamos escuchando a sus mascotitas. Gracias. Ya. La argumentación jurídica en defensa de procesos disciplinarios a notarios de fe pública. ¿Y por qué esto es de relevancia constitucional? Porque hay varios notarios que han ido a acciones heroicas de amparo y bueno, en algunas de ellas obviamente les ha ido bien, no a la gran mayoría, pero se han sentado jurisprudencia y precedentes administrativos y precedentes constitucionales para regular las actuaciones del notario y de los jueces sumariantes. Como dice el artículo 111 de la ley del notariado, en cada departamento tiene que haber un juez sumariante o una autoridad sumariante. Mucho se confunde en el sumariante que hay para los servidores públicos. No es lo mismo. La DIRNOPLU tiene dos clases de sumariantes. Un sumariante para los funcionarios, ¿no? Responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, etcétera, ¿no? Pero el juez sumariante, que es un servidor público, no tiene nada que procesar a los servidores públicos. Este juez sumariante es única y exclusivamente para los notarios. Ya, para los notarios. Entonces, es una primera definición y un primer concepto. Ahora, ¿cómo se pueden o se deben defender los notarios? Bien, muy bien. ¿Qué es la argumentación jurídica? Pues es el hallazgo del texto relevante para tomar una decisión que exige una competencia especializada y esto constituye un momento constitutivo a menudo pasado por alto de la capacidad jurídica. Por ejemplo, el notario, ¿no? Un día está haciendo su matriz protocolar y se equivoca el carnet y se equivoca el nombre. Bueno, hay varios notarios que trabajan en una plantilla. Hoy en día esa plantilla está muy diseñada en el Simplu, en el sistema informático, pero hay muchos datos que a veces se equivocan, ¿no? Se equivocan. Muy bien, y podrían perjudicar a la persona. Les inician un proceso disciplinario. ¿Y en qué se ha equivocado el notario? Les doy un ejemplo, ¿no? Puso muy bien el nombre en una parte y en otra parte de la escritura pública se equivoca el nombre. Bueno, al final ese es un defecto de forma o de fondo. Bueno, si no causa daño, bueno, se va a entender que es simplemente forma. Los jueces disciplinarios o la autoridad sumariante, ¿y por qué les digo jueces? Porque el Tribunal Constitucional en sentencia ha dicho, ¿qué es un sumariante? Es un juez, pero administra justicia administrativa, no ordinaria, pero finalmente es un juez. Un juez sumariante puede cometer prevaricato, pero por supuesto,
Pero por supuesto, y se los voy a demostrar normativamente. Voy a abrir la ley 1390 del año pasado, del 2021, si no me equivoco, es del 27 de agosto. Esta es una ley que nos aclara qué es la justicia y cuántas clases de justicia hay en Bolivia. Aquí está la ley 1390 del 27 de agosto del 2021 y nos vamos al artículo 177. Esta norma ha modificado el Código Penal. Retardación de justicia. Miren lo que dice. Y esto es un gran avance para definir quién administra justicia en Bolivia. La juez, fiscal, servidor público, que administrando justicia, ojo, esto es importante, no solamente administran justicia los jueces, la norma dice que también el fiscal y peor aún, el servidor público. También administran justicia, pero obviamente dentro de sus competencias, ¿no? Por ejemplo, la autoridad sumariante hace pues administración de justicia administrativa al notario y consecuentemente, miren lo que dice, ¿no? Y después de haber sido requerido por las partes y vencidos los términos legales, los plazos, porque los procesos sumarios de los notarios tienen plazos, por eso dice sumario, cortito, ¿no ve? Y injustificadamente retarda el cumplimiento de sus actos propios de su función en plazos previstos en leyes procedimentales, será sancionado con privación de libertad de 3 a 6 años. Hay retardación de justicia no solo de los jueces, también de los servidores públicos, ¿no? Imagínense que uno pide un recurso de revocatoria a un viceministro, etcétera, etcétera, es servidor público y pese a que le he requerido con una nota no me responde. Compañeros, estamos en retardación de justicia. Y esto para darles una definición. En Bolivia existen varios tipos de justicia. Por eso nuestra Constitución dice pluralismo jurídico. Tenemos justicia ordinaria, justicia administrativa, justicia constitucional y justicia originaria campesina. Entonces, realmente hay una pluralidad. En los procesos disciplinarios, en el momento que los jueces los notarios deben defenderse, pues se van a defender con las garantías jurisdiccionales, el debido proceso, lealtad procesal, para evitar a la arbitrariedad. Compañero Froilán, dígame, levantó la mano, lo escucho. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha, no? Sí, lo escucho. Ya, bueno, tanto en la justicia ordinaria especialmente en el ámbito penal, la denuncia se aplica a instancia de parte o a denuncia de cualquier ciudadano o la víctima en un delito de orden público. En materia civil está sujeto al principio de, si no me equivoco, a la autonomía de la voluntad en este caso para plantear una demanda civil. En la vía administrativa, ante un error cometido en este caso por un notario, un nombre que para mí es de forma, no de fondo, anteriormente los notarios realizaban a través de una minuta de aclaración, colección de datos de identidad de esta subsanación. En este caso, la autoridad sumariante inicia ante la advertencia del error antes mencionado, inicia de oficio el proceso administrativo o necesita una denuncia de la parte, en este caso perjudicada. Muy bien, ya. Muy bien, compañero Froilán. Gracias. Tiene que haber denuncia. El juez sumariante no es inquisitivo en todo el sentido de la palabra. El juez sumariante tiene que tener una denuncia, ya sea del ciudadano, ya sea del director, porque por ahí el director ha ido a una inspección y en la inspección ha encontrado que los libros no tienen firmas de las partes, no tienen firmas del notario, hay un poder sin la firma del poderdante, por ejemplo. ¿No? Pues esa es una falta, ¿no? Como ustedes pueden ver en pantalla, el artículo 97 de la ley sustantiva notarial establece: los notarios de fe pública son responsables disciplinariamente cuando en el ejercicio del servicio notarial incurran en faltas disciplinarias previstas en la presente ley. La responsabilidad disciplinaria es independiente. Aquí está lo que les decía al principio.
independiente de la responsabilidad penal y civil. Aquí es donde se rompe el non bis in idem. La ley, el legislador ha dicho que la responsabilidad disciplinaria es independiente del tema penal y civil. O sea que no podría aplicarse aquí prejudicialidad. Señor sumariante, usted no me puede sumariar porque ya me han hecho un proceso, o me están haciendo un proceso penal, o me están haciendo un proceso civil. Usted no tiene ya competencia. Falso. La ley dice que sí. ¿Ya? Pero respondiendo con toda claridad al compañero, la denuncia es el elemento vital. El sumariante no puede actuar de oficio. Tiene que haber un denunciante. El ciudadano, el afectado, una institución privada, una institución pública o finalmente el director del notariado departamental. Muy bien, ahora sobre este punto debo hablar de algo doctrinal. El jus puniendi del Estado. ¿Qué es el jus puniendi del Estado? El poder castigador. Y el Estado castiga de dos formas. Ese es el jus puniendi, en la vía penal y en la vía administrativa. No nos olvidemos, por ejemplo, yo tengo mi vehículo y no pago impuestos a la alcaldía hace 6 años. La alcaldía me va a iniciar pues un proceso sancionatorio por las multas, etcétera, lo mismo impuestos internos. Entonces es parte del jus puniendi. Y el Tribunal Constitucional ha establecido en sentencia que el derecho administrativo sancionador disciplinario es parte del jus puniendi, pero es idéntico al tema penal en muchos extremos. Por ejemplo, en un proceso disciplinario yo puedo decir un momento, usted me está acusando de una falta que no está tipificada. O sea, aquí es a su libre albedrío. No, en el derecho penal exigimos, ¿no? Tipicidad, taxatividad. Y en el derecho administrativo, pues también. Esa es una obligación, ¿no? Esa es una obligación, ¿no? Entonces es parte de la argumentación jurídica. Yo como notario me quiero defender o quiero defender pues a un notario finalmente, y al notario ¿de qué le están acusando? Bueno, el notario le están acusando de que finalmente no saludó a los usuarios. Sí, pero ¿y dónde está eso? ¿No? Buscamos, aquí están las faltas, el 104 faltas leves, la pérdida de formularios, malos tratos o ofensas verbales realizadas a los auxiliares de la notaría, a sus trabajadores, el descuido o negligencia en resguardo de conservar documentos o datos informáticos, ¿no? Pero hay que demostrar, o sea, hay que demostrar. Y las faltas graves, la reincidencia de cualquier falta, el incumplimiento a circulares, la DIRNOPLO ha emitido una circular que los notarios deben presentar tal cosa hasta tal fecha, o deben hacer esto o aquello, pues entonces está incurriendo en una falta, ¿no? Recibir honorarios superiores a lo establecido en el arancel oficial. Los notarios están sometidos a un arancel. Entonces, ese arancel, bueno, yo he escuchado de que pues, se está haciendo un estudio para incrementarlo, pero mientras no sucede eso, el notario está supeditado a cobrar según el arancel y a emitir factura, ¿no? El no emitir factura es una falta grave. La no emisión de nota fiscal o defraudación con el monto, ¿no? El poder, 150, ¿y cuánto le ha cobrado usted? El notario le ha cobrado 300, ¿no? Pucha, y no le ha dado ni factura. Pues aquí, obviamente, el ciudadano tiene todo el derecho de procesar o denunciar al notario. Señor Froilán, tiene la palabra. Doctor, en relación a lo que ha manifestado, doctor, bueno, es lícito por parte de los notarios, bueno, se tienen que someter al arancel fijo que ya tienen establecidos, pero he visto en muchos notarios que cobran a los ocasionales, a las ocasiones personas que piden sus servicios a efectos de controlar y verificar la identidad de la persona con los datos del CEGIP, cobrar 2, 5, hasta 10 bolivianos. Ya, bueno, lo que sucede ahí debe haber razonabilidad. ¿En qué sentido? Sí, el notario por verificar los datos tiene que pagar al CEGIP. O sea, no es que no paga, el notario paga y le emite factura el CEGIP al notario. Bueno, pero eso no está determinado en el arancel. Pero bueno, si el notario lo explica en la factura,
Por ejemplo, dice protocolo, no sé, escritura pública 620, poder. Listo. Verificación de datos informáticos en el CIPDAP. CIPDAP se llama ese sistema. No sé, 4 bolivianos, 5 bolivianos. Pero si lo explica la factura, yo principalmente, es mi humilde opinión, no debería haber problema, ¿no? Ahora, hay un principio de legalidad. El notario tiene que cobrar por el servicio, sí, pero lo del CIPDAP también está integrado. Sí, pero cuando se aprobó ese arancel, no había el CIPDAP. Pero yo, sinceramente, como ciudadano, que me garantice, disculpe, el carnet del vendedor realmente está así, es la foto, es la persona, y así aparece en el CEGIP. Sí, sí, yo he visto, es la misma foto, son los mismos datos, no se preocupe. Ah, ya. Y por eso me van a cobrar, no sé, 2 bolivianos, 3 bolivianos, pues yo encantado, ¿no? Yo encantado porque me está dando certeza de que ese carnet no ha sido fraguado. Entonces, yo no me, bueno, si me lo explican la factura, así como les estoy diciendo, razonablemente y materialmente, supongo que no debe haber falta, ¿no? Ahora, si ha hecho una verificación del poder dante, a ustedes, señor Saavedra, si usted es el que va a dar el poder, sí, ah, muy bien, 20 bolivianos, ¿no? Pues eso ya no es razonable, ¿no? Eso no le cobra el CEGIP por esa verificación. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta. Muy bien, entonces, en estos procesos disciplinarios pueden haber, pues, arbitrariedades. Al final, los sumariantes, sean varones o sean mujeres, también, pues, los jueces son, pues, seres humanos y podrían tener algún problema, tal vez alguna discrecionalidad. Entonces, la defensa de los notarios, pues, tiene que evitar arbitrariedades. Y la incongruencia, ¿no? Me han iniciado por una falta grave, y terminan sancionándome por una falta gravísima. Principio del derecho penal, ¿no? Incongruencia. Usted, señor fiscal, no me puede iniciar un proceso por robo y me termina sancionando por asesinato. Si no ha ampliado, si nunca me ha dado derecho a la defensa, pues incluso ahí podemos ir a un amparo, ¿no? El sumariante me inicia por un proceso, por una falta grave, la no emisión de factura, y dice que ha actuado fuera de mi jurisdicción. No, pues es entonces principio de incongruencia. Y si se dan cuenta, para ustedes, colegas, el derecho administrativo está íntimamente ligado al derecho penal, especialmente en el tema doctrinal. Muy bien. Y aquí hay los principios que les dije, ¿no? Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída, toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad, y en este caso es el sumariante. Son garantías jurisdiccionales. Bien, este artículo 97 de la ley sustantiva establece: los notarios de fe pública son responsables disciplinariamente en el ejercicio de sus funciones. Hay varios notarios que han cometido delitos, y eso es cierto, ¿no? Algunos notarios, más bien deben ser muy pocos, pues han cometido delitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la DIRNOPLU? La DIRNOPLU ejerce su potestad disciplinaria y, al margen de que sabe que el notario está en un proceso penal, la DIRNOPLU puede generar nomás un proceso disciplinario. Y por ahí es una falta gravísima, ¿no? Entonces puede haber hasta una destitución con proceso. En los procesos disciplinarios se debe respetar el debido proceso, la presunción de inocencia. Esas son garantías que están plenas. Muy bien, aquí tenemos las faltas: la leve, la grave y las gravísimas. Las faltas leves es un salario mínimo o llamada de atención. Esa es la sanción. En las faltas graves puede ser suspensión hasta de 8 meses o de 1 a 10 salarios mínimos como sanción. Las faltas gravísimas solamente es la destitución y la proscripción del servicio notarial. Notario que es sancionado con falta gravísima, aparte de dejar de ser notario, no puede participar en futuros exámenes para volver a la carrera notarial. ¿Ya? Muy bien, continuemos. Aquí están más claramente las sanciones: para la falta grave de 1 a 18 meses, multa de 2 a 10 salarios, destitución, inhabilitación para el ejercicio del servicio notarial. Hay muchos notarios que, pese a haber sido sancionados por falta grave, el sumariante le sancionó con, no sé, 3 salarios mínimos y no han pagado, ¿no? Podrían los notarios no pagar
pues la dirección del notariado les inicia procesos coactivos. Y en esos procesos coactivos, como medida cautelar, hay la anotación preventiva, congelamiento de cuentas bancarias, etcétera, etcétera, ¿no? Usualmente los notarios deben pagar esta sanción porque es parte de aquello, ¿no? Pero una de estas faltas ya hemos visto que te reduce 35 puntos en tu evaluación. Entonces, ¿esto es bueno o esto es malo? Bueno, esto tiene el objetivo de que los notarios realmente sean una clase de abogados, primero, muy éticos y segundo, en constante mejoramiento y actualización y perfeccionamiento del servicio notarial. Hay una frase que es de un expresidente norteamericano, no se me viene a la mente, me he olvidado, pero decía algo muy interesante, ¿no? Una cosa es meter la pata, que te equivoques, y otra cosa es meter la mano en la lata, ¿no? Son cosas completamente diferentes. ¿No? ¿El notario puede equivocarse? Sí. Y la ley del notariado te dice subsanación de errores. Me he equivocado, bueno, señor, a ver, sí tienes razón, me han rechazado de derechos reales porque los carnets están mal, los apellidos están mal. Disculpe, yo voy a subsanar, hay una subsanación y no se preocupe, yo no le voy a cobrar nada, era mi error, hasta luego. Bueno, ha subsanado. O hay un notario que vienen y le dicen, mire, usted se ha equivocado, sí, se lo voy a arreglar, pero me tiene que volver a pagar como otra escritura pública. Pero si era error del notario, ¿no? Entonces ahí también hay pues un principio nomás a ver, si usted se ha equivocado, ¿por qué le voy a volver a pagar, no? Ahora, si el notario se ha equivocado y reconoce su error, enmienda con una nueva escritura pública o una nota marginal, no hay daño, sí ha habido error, pero no hay daño. Metió la pata, pero no metió la mano en la lata. Si te quiere cobrar 2 veces, pues está metiendo la mano en la lata, ¿no? Por lo tanto, eso va a ser una falta. Muy bien, régimen disciplinario. Existe un tribunal de apelación, el sumariante disciplinario y el director o directora del notariado que va a resolver la resolución de primera instancia. Para hacerlo en términos coloquiales, la sentencia de primera instancia, hay un tribunal de apelación donde podría revocar en parte, confirmar, revocar totalmente o incluso anular, ¿no? A ver, aquí se está quejando de que el sumariante no le ha notificado el auto de apertura y le había mandado por correo electrónico o por WhatsApp, cuando la ley dice que ese actuado de notificar el auto de apertura tiene que ser personalísimo. Entonces el director del notariado, pues obviamente verá y dirá, no, aquí te has equivocado, tú le has generado indefensión, tú debiste haberle notificado con el auto de apertura personalmente, pero le habías notificado por ciudadanía digital, pero la ley dice que deberías notificarle personalmente. No, lo voy a anular porque aquí estás violando el debido proceso. Entonces lo anula. Bueno, pero ¿qué tal si no lo anula y confirma? Bueno, nos queda un amparo constitucional, ¿no? Ir y decir, a ver, un ratito, aquí me han violado, no me han dado derecho, esto no se ha notificado correctamente, tenía que haber sido personal, ¿no? Entonces, bueno, ese ya es otro extremo. Muy bien, aquí voy a mostrarles la sentencia constitucional 206, quebrado 2018, S2. Esta sentencia constitucional establece y dice que la materia penal es similar al derecho administrativo. Y ustedes pueden ver, en el ejercicio del jus puniendi, facultad sancionadora del Estado, en materia penal y administrativa, se diferencia por la autoridad que impone la sanción, el cual no tiene un carácter limitativo ni absoluto, sino se caracteriza por ser una potestad reglada. ¿Qué quiere decir potestad reglada? Las autoridades judiciales o administrativas sancionan en base a la norma, lo que implica sujeción al principio de legalidad, ¿no? Recuérdese el aforismo nullo crimen, nulla pena sine ley. No hay delito ni ninguna pena sin ley previa. En el tema sumarial
al notario no le pueden castigar discrecionalmente, ¿no? Lo que pasa es que usted, no sé, no saluda, usted es un notario irreverente, ¿no? Pero ¿dónde dice eso? Que no, saludar para mí es una falta, no dice, ¿no? Entonces, bajo esta sentencia constitucional, ya hay una generación de un precedente que en materia administrativa y penal son muy similares. Vale decir que el delito y la pena deben estar determinados por una ley previa, escrita como elemento de garantía del debido proceso. Hay muchos notarios que han reclamado, a ver, un ratito, ¿por qué me están sancionando por algo o me está iniciando un proceso por algo que no está ni en el artículo 104, 105 o 106 de la ley del notariado? ¿No? Bueno, ahí. Y muchas veces el director o directora del notariado se ha dado cuenta y ha dicho, sí, el sumariante se ha equivocado, anulamos o revocamos totalmente. Se ha violado el debido proceso, ¿no? Ahora, ¿en cuánto tiempo prescribe? ¿No? La norma dice que las faltas graves o leves en un año, las faltas graves en 2 y las gravísimas en 3. Ahora, con el inicio del proceso se interrumpe la prescripción. Muy bien, vamos a ver otra sentencia constitucional, la 0379-2018 S3. No cumple la defensa y congruencia en las faltas leves. Toda esta sentencia ha sido por un amparo que un notario ha presentado contra un acto sumarial, ¿no? En el caso analizado, la autoridad demandada, al haber declarado probada una presunta denuncia por falta leve prevista en el artículo 104F, negarse a presentar sus servicios sin causa justificada, sin que la misma haya sido sustanciada conforme al procedimiento, admisión, traslado al denunciado para que asuma defensa. ¿Qué es lo que sucedió en esto? Yo les comento un poco. El sumariante va y dice, tú has cometido esta falta y por lo tanto aquí está la sanción. Sí, está bien. Y van al amparo y dicen un ratito, ¿y en qué momento me han dado derecho a explicar? ¿En qué momento yo me he defendido? No, pero la ley del notariado establece que en las faltas leves, y se las voy a mostrar para que no quede la duda, nos vamos al trámite de las faltas leves. El trámite de la falta leve, la falta grave y gravísima son diferentes. Por ejemplo, denunciada la falta leve ante el sumariante, se notificará al notario a fin de que realice su descargo en 48 horas. Tiene que informar. Recibido el descargo o sin este, el sumariante se pronunciará sancionando y absolviendo al notario, sin recurso ulterior, dice. Pero ¿qué ha dicho la sentencia? Esto es muy interesante. Esta sentencia dice, así dice la ley, pero es un proceso administrativo, disciplinario. Si bien le ha informado el notario qué es lo que ha pasado, usted debió darle el derecho a la defensa. Por lo menos que se defiende y diga, usted me está acusando de esta falta leve y yo en mi defensa debo decir esto, esto, esto. Esta sentencia pues modula y dice, la ley del notariado dice esto, pero respetando la Constitución y el debido proceso, debió haber usted dado derecho a la defensa. No, pero me ha dado su informe, sí, pero ese era un informe preliminar. Usted no le ha dado derecho a la defensa y lo han anulado, ¿no? Lo han anulado. Esta sentencia habla de eso. Asimismo, la ausencia de sustanciación de la presunta falta leve denunciada pone en evidencia la no aplicación del procedimiento establecido en el artículo 109 para el conocimiento y resolución de estas denuncias, siendo que en virtud al principio de legalidad y que rige el derecho administrativo, las autoridades encargadas de resolver cualquier situación jurídica sometida a su competencia deben enmarcarse en las reglas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico, o sea, más allá de la ley del notariado. Ahí vienen las garantías jurisdiccionales que están en el artículo 109 hasta el 123 de la Constitución. ¿Sí? Entonces, hay muchas sentencias que han ido modulando, ¿no? Ahora bien, la ley del notariado desde el 2014, seguramente en algún momento, y yo creo que es plausible, no sé quién lo hará, hay que modificar en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, esta sentencia ha dicho un ratito, aquí no es que vayas y sanciones, ¿dónde está el derecho a ser oído? ¿Dónde está el derecho a la defensa? Entonces, seguramente, si va a haber una modificación de esta ley, en base a esta sentencia, pues hay que modificar. ¿Ya? Argumentos de actos consentidos. Esta sentencia es bien interesante porque les comento. Un notario le sanciona
y le dicen, señor notario, usted ha sido sancionado con 3 salarios mínimos. El notario va y los paga los salarios mínimos. Y después mete amparo, ya, por falta de motivación, congruencia, cualquier cosa. Va a la audiencia y en la audiencia los abogados de la DIRNOPLO dicen, pero a ver, esto es un acto consentido. Si no estaba de acuerdo, ¿para qué ha pagado? Está consintiendo. Y en esta sentencia, pues le niegan la tutela. Bueno, en primera instancia le dan la tutela. Y dice, sí, falta de fundamentación, DIRNOPLO emita nueva resolución de segunda instancia. Va a Sucre y de Sucre vuelve y anula la resolución de la Sala Constitucional. Y dice, la DIRNOPLO reclamó y dijo, aquí el notario ha consentido al pagar la multa. Si no estaba de acuerdo, ¿por qué pagó la multa? Ha consentido. Entonces revocan y establecen que no corresponde la tutela al notario. ¿Ya? Pero ya habían hecho una nueva resolución, bueno, pero es importante, ¿no? El tema del acto consentido. Yo y ustedes como abogados saben, me hago vencer un plazo, estoy consintiendo, ¿no? Si tenía 10 días para presentar mi recurso de revocatoria y presento al día 11 o al día 20, pues no al lugar, me he hecho vencer un plazo, he consentido, ¿no? Bueno, esta sentencia que ustedes pueden bajarla de la página web del Tribunal Constitucional, van a encontrar toda la valoración, ¿no? Toda esa valoración. Muy bien, otra sentencia, la 270-2017. Esta ya la habíamos visto un poco con el tema de la supletoriedad, y aquí lo vuelvo a repetir, ¿no? El Tribunal Constitucional ha establecido criterio de supletoriedad de la Ley de Procedimiento Administrativo, especialmente para la complementación y enmienda. La resolución de primera instancia no admite complementación y enmienda. Pero el Tribunal Constitucional ha establecido, ha dicho, no, corresponde. Si hay algo que aclarar, corresponde. Esta sentencia habla de eso y les recuerda al sistema legal que hay una ley de procedimiento administrativo. El notario no es servidor público. Sí, es un ciudadano, pero tiene derecho a impugnar. Tiene derecho a usar recursos administrativos. El artículo 56 de la ley 2341 establece que es impugnable todo acto que a consideración del ciudadano, del administrado, así vea que le está vulnerando derechos. Continuemos. ¿Ya? Bueno, vamos a ver algunas otras sentencias que les voy a mostrar ahora. La sentencia 231-2020 S4. Esta es una sentencia muy interesante que también ha sido parte de la filosofía jurídica del Tribunal Constitucional para explicar los actos en el servicio notarial. En cuanto se hubiese ocasionado ningún daño, ¿qué es lo que pasó aquí? El notario generó una numeración alfanumérica, no numérica, sino que le puso el famoso guión A y B que les dije al principio de la clase, ¿no? Y el notario se defiende y dice, pero no he causado daño a nadie. O sea, si no hay daño, no hay delito, en pocas palabras, ¿no? Esta sentencia, el notario se defiende así. Si no ha causado daño a nadie, pues, guión A y guión B. Bueno, y la dirección del notariado se defiende y dice, no siempre tienes que causar daño para cometer un error de legalidad o un delito. En este caso, tu error ha sido que no estás dando seguridad jurídica. Todo tu servicio notarial, entonces vas a crear A, B, C, etcétera. Entonces aquí, pero un ratito, no hay taxatividad. No está prohibido en la ley del notariado. No es falta, por si acaso, crear guión A o B. No, pero sí tienes que dar seguridad jurídica. Al crear guión A o guión B de una escritura pública, ya son 2 escrituras públicas. ¿Y qué tal si creas la C, luego la J, K, L, M hasta la Z, y todos con el mismo número, y tal vez hasta de diferente año, o bueno, el mismo año? Entonces estás faltando a la seguridad jurídica. ¿Qué es lo que responde el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, y ustedes tienen la oportunidad de leer este fallo, da una línea y dice, en el derecho administrativo no puede estar todo escrito. Si hay una fundamentación y una valoración, una motivación,
en la explicación por qué consideran que esto hay, que es una falta, más o menos es posible. Y la taxatividad, pero el tribunal sale y dice, eso es una materia rígida en materia penal, pero en materia administrativa hay un cierto principio de flexibilidad, ¿no? Y finalmente niegan la tutela, ¿no? Ustedes pueden leer esta sentencia, les he dejado en pantalla, pueden descargarla cuando quieran, y finalmente, por tanto, deniega. ¿Sí? Por ejemplo, veamos, ¿no? Por ejemplo, miren este párrafo que está en amarillo. Por lo que se cierra cualquier posibilidad de casuística en procura de evitar el manejo discrecional de los documentos notariales, desvirtuando con dicho fundamento la posición de la hora accionante, de que no hubiese provocado perjuicios con sus errores. Por otra parte, en cuanto a la resolución 039-2019, si hubiese sustentado el hecho de que se vulneró el artículo 20, inciso E, de la ley del notariado, de la indicada ley, que nada tiene que ver con la falta que se hubiese cometido. Corresponde precisar que de la revisión del referido fallo se advierte que la cita mencionada se encuentra consignada en la parte final del considerando y no así en la parte del fundamento y motivo de la respuesta del recurso de apelación que sustentó la determinación de cominatoria de primera instancia, desarrollando en el considerando 4. Ahora cuestionado. En la parte final de su análisis se corrige tal imprecisión, mencionando y concretamente que fueron tomados en cuenta para asumir los determinados fallos ahora cuestionados. Y más abajo considera el tribunal de que la resolución de la dirección del notariado ha sido fundamentada, motivada. ¿Ya? Bueno, de esta forma estamos viendo cómo se defiende al notario, ¿no? El notario tiene derecho a defenderse, es un ciudadano y puede defenderse en la vía administrativa, en la vía constitucional. Y por último, en aplicación a la 2341, incluso hay la vía contenciosa administrativa una vez agotados los recursos administrativos. No sé si hay alguna pregunta o algo que quieran que se les aclare. Bueno, ya que ustedes van a entrar al examen también, o por lo menos me imagino que varios, pues es importante que sepan, ¿no?, los derechos, las garantías y las posibles formas de la defensa de ustedes mismos, ¿no? Porque puede llegar el momento que a veces seguramente pueden haber, y han habido denuncias falsas incluso, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Perfecto. Vamos a pasar a otra parte. Hay una diferencia entre el notario de gobierno y el notario de fe pública en contratos con el Estado. ¿Ya? ¿Será que un notario de fe pública puede hacer contratos con el Estado? ¿Y un notario de fe pública puede hacer contratos con el Estado? Muy bien, ¿dónde está determinado esto? Bueno, el artículo 26 dice, ¿no? Los notarios de gobierno deben ver actos, hechos y negocios jurídicos de los que tengan que ver con las entidades del nivel central y territorial, ¿no? Además, ahí ingresa el tema de las gobernaciones y de las alcaldías, cuando hay contratos. Pero bien, voy a irme al decreto supremo 0181, normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios para los servidores públicos, la Biblia en contrataciones, ¿no? Voy a compartir pantalla. Bueno, creo que ya están pudiendo ver, ¿no? Vamos a tratar de ampliar esto un poquito. Ahora sí. Nos vamos al artículo 88. Vamos a ir por acá. Permítame un segundo. Artículo 88. Suscripción y protocolización. ¿Ya?
¿Qué es lo que dice? La suscripción de contratos, estamos hablando de contratos del Estado, por ejemplo, no sé, ha habido una licitación pública, un contrato por más de, no sé, 2 millones de bolivianos de compra de material de escritorio por el Ministerio X, y resulta de que hay una empresa que ha ganado, ¿no? Se ha ganado, va a proveer de material de escritorio por 2 millones de bolivianos al Ministerio X. Entonces, va a haber un contrato administrativo bajo las reglas y los lineamientos que da el Ministerio de Economía en el sistema de contrataciones estatales, en el SICOES. Bueno, pero aquí, ¿qué te dice este decreto? La suscripción del contrato deberá ser efectuado por la MAE o por quien hubiese delegado por esta. Puede delegar la MAE a través de una resolución, de acuerdo con las normas de constitución y funcionamiento de cada entidad. Ahora bien, el parágrafo 2 es el importante. El contrato que por su naturaleza o mandato expreso de ley requiera ser otorgado en escritura pública, quiere decir que además haya la fe pública, y aquel cuyo monto sea igual o superior a 1 millón de bolivianos, deberá ser protocolizado por la entidad pública contratante ante la notaría de gobierno. Aquí viene una limitación. El notario de fe pública no puede protocolizar notario o no pueden protocolizar contratos por encima de 1 millón de bolivianos o 1 millón de bolivianos con el Estado. O sea, no podría venir el ministro o la empresa X y decir, señor notario de carrera, meritocrático, por favor, me lo protocoliza este contrato. No puede. Ese es el notario de gobierno. Igual a 1 millón o 1.100.000 o hacia arriba. ¿Ya? Para el efecto se deberá entregar toda la documentación al notario en un plazo no mayor de 10 días después de suscrito el contrato. Contratos administrativos. Los contratos por debajo del monto, o sea, menos de 1.999.090 centavos, no requieren ser protocolizados, salvo que la entidad considere necesario. La misma podrá ser realizada por notario de fe pública o notario de gobierno. Entonces, ahí el notario puede participar. ¿Por cuánto es tu contrato? Mi contrato es por 400.000 bolivianos. La entidad quiere que se haga escritura pública, matriz protocolar. Si es menos de 1 millón de bolivianos, yo como notario de carrera puedo protocolizar. ¿Ya? Entonces, ahí viene la diferencia, ¿no? Los contratos relativos a la compra de bienes destinados a la seguridad del Estado, o sea, vamos a comprar tanques, el Ministerio de Defensa va a comprar, no sé, armas, no requieren ser protocolizados. ¿Y por qué? Porque es información de vital importancia, ¿no? Nadie tiene que saber. Bueno, no sé si hay algún criterio, alguna valoración, compañeros, alguna pregunta. ¿Ya? Bueno, estamos a 21:28. Tengo algunos detalles más que mostrarles. Voy a buscar el archivo correspondiente. Nos quedamos unos minutos más. Y si hay alguna pregunta, pues no hay problema, ¿sí? A ver, ¿cuál es la relevancia constitucional del debido proceso en el tema notarial? ¿Ya? Los notarios, si bien son ciudadanos y ejercen la fe pública por delegación, no significa que todo lo que hacen debe ser controlado o debe tener responsabilidad. En algunos casos, el notario puede ser engañado y se han dado varios casos, ¿no? Por ejemplo, un notario que le han presentado un carnet falso o que justo ese momento no podía registrar o no podía ver en el sistema del CEGIP, pues si se demuestra que el notario no ha tenido responsabilidad, pues corresponde nomás que se extinga o se libere de responsabilidad administrativa o la que podría corresponder. ¿Ya? Bien. ¿Qué diferencia hay entre una escritura pública, matriz protocolar y protocolo notarial? La matriz protocolar es el documento primigenio. Ese documento donde se ponen los actos, hechos y negocios jurídicos. De ese documento matricial, el Estado es dueño. Es un bien del Estado.
Y muchos dicen, es un documento público para las partes, ¿ya? Solamente para las partes. Y solamente tienen acceso a ese documento las partes o alguna otra persona que el juez ordene. Yo quisiera saber, por favor, de mi ex esposa de hace 20 años, qué bienes se ha comprado. No, no, yo no le voy a decir. Usted convenza al juez y que el juez me ordene. ¿Ya? Ese es un primer elemento. Segundo, eh, la matriz protocolar, de ella sale la escritura pública. Por ejemplo, vamos a vender una casa y yo he firmado, he puesto mis huellas digitales como vendedor o comprador en la matriz. La escritura pública única y exclusivamente va a tener la firma del notario. No tiene la firma de las partes, porque eso está en la matriz. ¿Ya? La compilación ordenada de las matrices se llama protocolo notarial. Ese protocolo es un bien del Estado, cuyo único custodio es el notario. No es la dirección del notariado, no es el consejo del notariado, es el notario. Es responsable de ese protocolo o archivo notarial. ¿Sí? Muy bien. Ahora, y esta es una pregunta básica, ¿no?, del derecho notarial, ¿qué diferencia hay entre acto, hecho y negocio jurídico? ¿No? A ver, yo sé que en las universidades nos han dado esos lineamientos. Bueno, creo que ahora varias universidades ya dan derecho notarial, algunas, bueno, todavía no dan derecho notarial y eso he podido advertir, pero vamos a dar el ejemplo más clásico. Hecho jurídico o hecho natural. Resulta de que por el lago Titicaca cayó un rayo y mató a 3 ovejitas. Eso es un hecho natural, sin relevancia jurídica alguna. Pero si ese rayo le cae a una persona o a varias personas y las mata, es un hecho natural, pero con trascendencia jurídica. Porque al ser seres humanos, seguramente tienen herencias, deudas, se va a activar la sucesión. Entonces, ahí hay un hecho natural con trascendencia jurídica. Las pobres ovejitas es un hecho de la naturaleza sin trascendencia jurídica. No vamos a declararle asesino a alguna persona, ¿no? A las nubes, bueno, ya. En cambio, el hecho jurídico tiene esa situación. Es un hecho natural, pero con trascendencia jurídica. El acto jurídico emana de la voluntad. Quiero comprar, quiero vender, quiero casarme, quiero divorciarme, quiero renunciar a mi herencia, quiero declararme heredero en la vía voluntaria notarial o renunciar a la herencia en la vía voluntaria. Consecuentemente, ¿eso qué significa? Que yo estoy de mi propia libre y espontánea voluntad decidiendo hacer un acto jurídico ante el notario. Entonces, ese es un acto jurídico. El negocio jurídico implica patrimonio. Yo voy a vender mi casa. Entonces, es un acto jurídico, pero además es un negocio jurídico. La diferencia entre el acto jurídico y el negocio jurídico es patrimonial. ¿Ya? A ver, yo me voy a casar. ¿Es un negocio jurídico? No, vos estás casado por amor, ¿no es? Por perpetuar la especie. Entonces, ese es un acto jurídico. Pero comprar, vender una casa, un auto, deja de ser, o sea, es un acto jurídico, pero además es un negocio jurídico, porque interviene el patrimonio. Entonces, el negocio jurídico tiene como diferencia con el acto jurídico el tema patrimonial. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero renunciar a mi herencia, ¿no? Entonces, quiero renunciar, pero estoy casado con mi cónyuge. Y resulta de que mi mamá falleció, mi papá también, y hay una casita. Pero yo al final nos ha ido bien y no quisiera ya yo tener esa herencia, que se quede nomás para mis hermanitos. Y mis hermanitos que no les ha ido tan bien, que se repartan, pero para que se repartan ellos, yo tengo que renunciar. ¿Sí? Muy bien, está bien, tienes todo el derecho a renunciar, pero tienes que renunciar con el consentimiento de tu esposa. No, pero es que es bien propio. Los romanos decían que los peculios o las herencias no son bienes gananciales. Por lo tanto, si yo quiero renunciar, ¿qué tiene que ver mi esposa?
En el derecho romanista y en muchos países, nada, pero en el derecho boliviano, sí. Y se los voy a mostrar. Ley de las Familias, Ley 603, artículo 185. Y se los muestro en pantalla. Por favor, otra vez los cachorros. Gracias. La administración, aquí está el artículo 185. Administración y disposición de los bienes propios. Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes, pero no pueden disponer de ellos entre vivos a título gratuito, salvo en casos de anticipo de legítima. Ni renunciar, escuchen, ni renunciar a herencias o legados sin el asentimiento del otro. O sea que si yo quiero renunciar a mi herencia en vida, ante el notario, mi esposa, mi cónyuge, que no es heredera, tiene que aceptar. Quiero vender, mi esposa tiene que firmar. O bueno, en el otro caso, el esposo. Ahora, ¿qué pasa si no hago eso? Bueno, si algún momento es bien asesorado tu cónyuge, puede pedir la nulidad del negocio jurídico. Muy bien, compañeros, 21:36. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna curiosidad? Si no hay eso, pues yo creo que habríamos terminado nuestra primera clase y estaríamos presentes el día de mañana también con la valoración constitucional. Y mañana vamos a entrar de lleno a ver otros lineamientos constitucionales. No sé si hay preguntas. ¿Está bien? Bueno, compañeros, si no hay nada más, voy a agradecerles a todos ustedes y me despido. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, doctor Saavedra. Buenas noches. Buenas noches, doctor.